Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis queridos familiares, todos en general. Nuevamente aquí en el estudio de grabaciones para poder compartir una palabra que viene de parte de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús desciende del cielo a cumplir una labor muy importante en esta tierra, Él se despojó de su realeza, abandonó toda su majestuosidad y siendo rey, se hizo siervo, porque siendo el creador, en Juan vamos a ver que dice que de Él, por Él y para Él son hechas las cosas. Y también dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. Está hablando del Señor Jesús. Entonces vemos que Él mismo viene a restaurar su creación, la cual la creación prácticamente estaba en una ruina por causa del pecado. La Biblia bien claro dice que por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Es por eso que todos nosotros, de forma general, todos los hombres experimentamos la muerte. Entonces, Él vino, Jesús, a restaurar esa parte primordial, principal, porque Dios hizo su creación eterna. Al hombre lo hizo con un propósito de que viva eternamente. No con el fin de que tenga un tiempo de vida, un tiempo de niñez, ¿no? Como empieza primero un bebé y luego un tiempo de niñez, disfrutar el tiempo de ser bebé, el tiempo de ser niño, el tiempo de ser adolescente, cuando recién empezamos a tener nuestras amistades, ya relacionándonos con personas del sexo opuesto, y luego jovencitos ya preparándose para estudiar, para ser profesionales, y luego cuando ya somos adultos, ya experimentando un tipo de trabajo, luego tener hijos, criarlos y así sucesivamente la cadena, y luego envejecer, terminar con una tarea y finalmente morir. Dios no quería eso ni quiere eso para el ser humano. El ser humano buscó esta cadena o esta rutina por el pecado. Sin embargo, Jesús vino a deshacer esa sentencia de muerte. Jesús, cuando viene a esta tierra, prácticamente Él desciende con el fin de romper esa sentencia. Cogió las llaves del infierno y de la muerte, y Él se levantó victorioso de la muerte. Y qué precioso es, o qué hermoso es cuando uno lo habla de una forma teórica. Pero hoy día vamos a entrar en un poquito de detalles de la tarea, de la misión que tuvo nuestro Señor Jesús en esta tierra. Una de las tareas fue la obediencia, ser obediente a la palabra del Padre. Él en muchas ocasiones dijo: lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia voluntad, sino que hablo porque el Padre
me ordena. Esa fue una de las tareas de Jesús en esta tierra, obedecer la voluntad de Dios. Otra de las tareas de Jesús fue vivir en santidad. Porque la Biblia menciona que dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo cual quiere decir que Él tuvo una tarea bien fuerte. Y un ejemplo para nosotros hoy en día de vivir en santidad. Ahora no me vas a decir, pues Jesús era Jesús porque Él era 100% hombre y 100% divino o Dios. No. Él vino despojándose de todo para sentir en carne propia, para vivir en carne propia, lo que es el sufrimiento humano, lo que se sufre estando en la carne para poder vencerla. Por eso es que Él nos da ese versículo cuando dice que no tengamos miedo, no tengamos temor. Él mismo nos dice, yo he vencido al mundo y ustedes también. Naturalmente, cuando nosotros estamos sin Cristo, un hombre natural no va a poder vencer las tentaciones de este mundo. Solamente lo vamos a vencer cuando estemos con Cristo Jesús, cuando hayamos venido a los pies de Cristo Jesús. Y tampoco no es nuestra victoria, porque nosotros no somos los que vencemos al mundo. Cristo es el que ha vencido al mundo y nos ha otorgado esa victoria a nosotros. Entonces, esa es la tarea que Jesús vino a realizar acá. Vino a vivir en santidad. Él, como hombre y como ser humano, totalmente como cualquier otro ser humano, Él tenía las facultades de hacer y desarrollarse como quisiera, como un hombre, pues, de repente, disfrutar de la vida de una forma equivocada, como muchos lo hemos hecho antes de venir a los pies del Señor. Hemos disfrutado de la vida de una forma equivocada, sin entender y sin saber que dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, se goza mejor. Primero que nada, no ingieres licor, porque en el mundo, después de una borrachera, al segundo día un dolor de cabeza, un malestar de cuerpo. Y como el diablo es un inventor tremendo para poder salir del paso, dice al segundo día, dice un cevichito para la resaca, o un parcito más, solamente un parcito más para la resaca, para que se te quita toda la resaca. Cosa del mundo, cuando estábamos ciegos en el mundo. Y ahora es otra vida la que experimentamos, y esa era la vida que Jesús experimentó aquí, en esta tierra. Tuvo que vivir en obediencia al Padre, tuvo que vivir en santidad, y tuvo que ser maestro también, porque empezó a enseñar, a dar una cátedra. Empezó a enseñar de una forma que cuando yo leo la Biblia y veo cada encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesús, que hasta hoy tenemos los encuentros personales con Jesús, no los encuentros de dinero,
o los encuentros económicos de muchos que se han aprovechado de los encuentros, esos famosos llamados encuentros, de esos inversionistas. No estoy hablando de esos encuentros, no, estoy hablando del encuentro personal con Jesús. En la Biblia, cuando vemos ahí que muchas personas tuvieron un encuentro personal con Jesús, y todos saben todas esas historias. La historia de la mujer samaritana, del gadareno. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, el gadareno tuvo un encuentro con Jesús, la adúltera tuvo un encuentro con Jesús, Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús, y así, cada uno. El leproso tuvo un encuentro con Jesús, y todas las personas que están en la Biblia, las historias, tuvieron un encuentro con Jesús. Y esa fue una de las tareas que tuvo que cumplir nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Que de un tiempo acá se ha venido dañando ese ejemplo o esa parte de la tarea de Jesús como ejemplo para nosotros, que en vez de presentar a Jesús como Salvador, como Señor, se han estado presentando a Jesús como lo han estado poniendo como un Dios que está interesado en prosperarte, en multiplicar tu riqueza, en multiplicar tu dinero, cuando en la Biblia al joven rico le dijo: anda y vende primero todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres, luego me sigues. Y yo no sé de dónde salió esa teología que sacaron ellos, que ahora tienes que ser rico y millonario porque eres hijo del rey. Disculpando, quiero también tomar esta partecita, quiero mencionarla, de todas maneras quiero mencionarla. Yo no sé de dónde sacó esta mujer, que sale, sale descaradamente en las pantallas, porque primero que nada tiene unas tremendas uñas, así tremendas, grandes y bien pintadas, llenas de joyas, bien a su cortecito, todo cabello pintado, con las ropas bien apretadas. Me refiero a Ana Maldonado, la esposa de Guillermo Maldonado, hablando, diciendo en una de sus mensajes, en una de sus prédicas, donde ella dice: yo no sé cómo tendrán ustedes a sus ángeles, los tendrán durmiendo, descansando, ociosos, no tendrán nada que hacer, pero yo a mis ángeles los tengo trabajando, porque cuando se perdieron mis joyas, yo mandé a los ángeles: ustedes se me van y me lo buscan, y si le encuentran a alguien puesto, se lo arrancan y me lo traen inmediatamente. Yo no encuentro, cuando escuché ese mensaje me puse a analizar la Biblia. De repente yo también estoy con mis ángeles adormecidos ahí, pero no encontré nunca en la Biblia sobre esa teoría, ¿no? Sobre esa filosofía o esa teología, esas cosas, no las encontré en la Biblia. Vi a Pablo, que nunca habló de eso, vi a Pedro, que tampoco, y todos los que escribieron la Biblia, los profetas, todos, ninguno, y Jesús mismo tampoco no mencionó sobre tal descaro que habla esta mujer. Entonces se han venido desviando todas esas cosas, se han venido distrayendo, se han venido dañando, y la tarea de evangelizar, de enseñar, la tarea de persuadir a la gente a que vengan a los pies del Señor por su salvación, se ha perdido. Y sin embargo, el ejemplo que dio Jesús fue ese. Ese fue una de las tareas que tenía que cumplir en esta tierra: enseñar. El Señor mismo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El Señor mismo en otra parte nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Él siempre nos está hablando del reino de Dios, del reino, del señorío.
de que tenemos que nosotros ser parte de ese reino. Y Él vino a cumplir una tarea tremenda. La otra tarea que vino a cumplir es de ser un siervo, un servidor, porque Él mismo se puso la toalla y sobre sus piernas y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Él mismo les enseñó, imagínense, en un sentido de humildad. Sin embargo, se ha venido perdiendo dentro del camino humano, dentro de la vida humana, entrando a la iglesia, que la iglesia debe ser el foco principal que alumbra, el foco principal. Y Jesús mismo dijo que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. Entonces, Jesús nos dio una enseñanza cuando vio el templo que estaba dañado, que entraron los cambistas, que entraron los vendedores. Él mismo agarró un látigo y los botó. Ahora encontramos de todo en la iglesia. Los altares que eran exclusivamente para las personas santas, que eran para las personas que traían el mensaje de la palabra de Dios, esos altares sagrados donde entra solamente el que está encargado de cada iglesia. Ahora esos altares se han convertido en escenarios de conciertos, porque le han puesto luces psicodélicas como si fuera una discoteca. Y no juzgo ni critico, porque tengo amigos que tienen sus iglesias así, pero Dios no mandó eso, ¿sabe? Dios no se preocupó por ponerle lucecitas ni nada. Además, en ese tiempo tampoco no había. Dirán uno, es que en ese tiempo no había. No había, y no era eso tampoco. La finalidad no era deslumbrar, hacer gala de los mejores músicos que hay dentro de la iglesia. Lo principal era tener la palabra, difundir la palabra. Nuestro Señor Jesús vino a cumplir una tarea, y en ese tiempo todavía Él empezó a caminar por calles polvorientas. No había el tráfico que hay ahora, no había los carros que habían ahora. Nuestro Señor Jesús caminó de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, caminando por esas calles polvorientas, sintiendo la fatiga, sintiendo el cansancio, sintiendo el hambre, sintiendo el sueño. Pero aún así, nuestro Señor Jesús tuvo que cumplir, porque esa era su misión, esa era su tarea. Para eso había venido. Él no vino a perder el tiempo, a darse una siestecita por ahí para descansar un tiempo, ni para irse de vacaciones tampoco. Él vino a cumplir una tarea específica. Nosotros también hemos venido a cumplir una tarea específica en esta tierra. Si bien es cierto que algunos hemos venido de un lugar oscuro, de un pasado oscuro, de unas cosas tremendas y terribles que hemos hecho, yo también he cometido muchas cosas malas. También hice cosas malas. En ese tiempo, cuando no supe pensar, en ese tiempo cuando todavía no me alumbraba la luz de Cristo, en ese tiempo cuando yo todavía me negaba a recibirlo, también hice. No fue tal vez como digamos en un nivel tan descarado, pero basta la rebeldía para saber que ya no estamos bien dentro de la voluntad de Dios.
Entonces nuestro Señor Jesús vino a cumplir todas esas cosas. Y aquí viene la parte más importante, que para que Él pueda hacerse dueño del reinado del cual Él había venido aquí, a esta tierra, a cumplir, es que Él entregó su propia vida. Su propia vida la entregó en sacrificio. Y cuando empieza como se dice, ese principio de dolores para nuestro Señor Jesús, ese principio de dolores empieza para Él cuando lo toman preso a raíz de Judas, que por un beso lo vende, lo traiciona al Maestro. Ahí empezó realmente su sacrificio. Ahí empezaron sus momentos de dolor. Ahí empezó el momento de dolor de nuestro Señor Jesús. Unos minutos antes, Él había estado en el huerto del Getsemaní orando, porque sentía la angustia terrible de lo que le venía, de lo que le esperaba. Él estaba orando en el huerto del Getsemaní diciendo: Padre, si fuera posible, dentro de su humanidad como humano. Él no estaba ahí diciendo: cancelo todo obstáculo, cancelo a esa gente que viene a tomarme preso, cancelo a esos soldados que quieren llevarme a castigarme, cancelo todo esto, cancelo toda muerte, cancelo. No, él no canceló, Él enfrentó valientemente todo eso, con ese miedo que también como humano sentía, porque Él dijo: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Reflexionando rápidamente dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú sabes el momento de desesperación que sintió nuestro Señor Jesús en ese momento de angustia? Y lógicamente la gente de ese tiempo eran espectadores, los que andaban con Él eran espectadores. Nadie sintió eso más real y más fuerte que Él mismo, sintiendo los dolores en su propio cuerpo, porque desde el momento que lo tomaron preso le empezaron a doblar los brazos. ¿Tú has visto cuando doblan los brazos los policías a la gente civil que desobedece? Les doblan los brazos y los levantan para arriba. Desde ahí empezó a sentir la tensión en los brazos. Desde ahí empezó. Esos fueron los principios de dolores para nuestro Señor Jesús. Que nadie lo pudo sentir. Solamente miraban y observaban la angustia y el dolor, porque empezaron a darle latigazos, empezaron a meterle cachetadas, puñetes, patadas, se burlaban de Él.